Recordemos los momentos compartidos. Circuito Éxitos. Caracas, Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida. Circuito Éxitos. El Tigre, San Juan de los Morros, Táchira, Acarigua, Araure, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Cabimas, Valencia. Circuito Éxitos. Le acompañamos con sonido en primera fila. 7:33 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. A ver, el 13 de noviembre habrá elecciones, como saben, en los Estados Unidos. Trump y Biden, la verdad, están muy cerca en las encuestas. En algunos casos, incluso la diferencia llega a estar dentro de lo que llaman el margen de error. Sin embargo, son más los que colocan a Biden al frente. Nada común, por cierto, habría que decir cuando el otro candidato es el presidente en ejercicio y opta a la reelección. Bueno, nos podemos pasear por la posibilidad de que gane Joe Biden y en ese sentido hemos realizado una encuesta en nuestro Twitter. Vamos a compartir los resultados en un instante, resultados parciales. La pregunta que le hicimos es, ¿cree que de ganar Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos cambiará la posición de ese país con relación a Venezuela? 4 opciones le damos. Sí, va a intensificar las medidas. Sí, va a suavizar las medidas. Sí, va a restablecer la relación, va a acabar con las sanciones o no. Todo seguirá absolutamente igual que en tiempos de Donald Trump. Allí sus mensajes ya los vamos a compartir, de hecho. Pero tenemos un invitado muy especial. Diego Sharif, que lo recuerdan, es abogado, pero lo recuerdan seguramente como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Puede que lo recuerden como concejal del municipio Chacao. Y es ahora miembro del movimiento Venezolanos con Biden. Qué gusto saludarte, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Igualmente, Román, muchísimas gracias. Un placer estar conversando contigo de nuevo. Te hago la pregunta que le hacemos a nuestra audiencia. ¿Cambiará la posición de los Estados Unidos, posición institucional frente a Venezuela en caso de ganar Biden? No, no va a cambiar porque ha sido una política de Estado de los Estados Unidos desde la presidencia de Barack Obama en el año 2015 de presionar el gobierno de Venezuela hacia una transición democrática. Y eso ha sido una política que se va a mantener porque es una política bipartidista, tanto demócratas como republicanos. Sí va a utilizar estrategias distintas y Biden en eso tiene unas capacidades muy únicas que Trump no tiene para poder fortalecer la alianza internacional que apoya la transición democrática en nuestro país. Pero eso no va a cambiar, digamos, las medidas que se están utilizando para presionar hacia esa transición. El vicepresidente Joe Biden ha sido muy claro, va a mantener la presión a aquellas personas que son corruptas, violadores de derechos humanos o que han participado en algún tipo de crimen, y también va a seguir buscando que los recursos de la corrupción que están en los Estados Unidos sean devueltos para la construcción y la reconstrucción de Venezuela una vez que la transición a la democracia se haya alcanzado. ¿Y entonces en qué podría ser distinto? Bueno, lo que es muy distinto es muy claro. Primero, en la actualidad vemos cómo la alianza internacional que apoya la transición en Venezuela está fragmentada. Por un lado están los Estados Unidos, por otro lado está Europa y por otro lado está la región Latinoamérica. Biden, con su experiencia internacional y sus capacidades, como demostró siendo senador durante tantos años y luego vicepresidente, tiene la credibilidad internacional para poder fortalecer de nuevo esa alianza internacional. Trump la ha fragmentado, Trump la implosionó, él ha querido imponer su visión en cómo hacer las cosas y cómo sería darse la transición en Venezuela. Eso va a cambiar con Joe Biden. Pues hay una gran diferencia que es importantísima para todos los venezolanos, tanto los que estamos afuera de Venezuela como los que están todavía dentro del país. Lo segundo es que Trump es una persona que no respeta a los latinos y ha sido muy claro. Durante su gestión siempre ha calificado a los latinoamericanos, entre ellos nosotros venezolanos, como latinoamericanos, como violadores, narcotraficantes que van a los Estados Unidos a cometer fechorías, cosa que no puede ser más incierto y más mentira. Biden es muy distinto. Él entiende el rol que tienen los latinoamericanos en los Estados Unidos, y aunque esto no afecta a los venezolanos en Venezuela, sí es muy importante para los venezolanos en los Estados Unidos, que es la aprobación del TPS, que es una medida de protección temporal para más de 150.000 venezolanos que actualmente viven en los Estados Unidos, que están en una situación migratoria muy incierta. Pues por esa razón es importantísimo esa medida, porque hay muchos venezolanos acá que no han podido normalizar su situación por estar en una situación de ilegalidad y, bueno, escapándose de una situación humanitaria, social y política muy complicada en nuestro país. Y por último, Biden va a construir las relaciones con el Partido Republicano y a los congresistas y los senadores del Partido Republicano para poder seguir manteniendo las presiones necesarias para la transición
democrática. Es una gran realidad, cosa que Trump no ha hecho. De nuevo, Trump lo que ha sido divisorio, ha tenido problemas constantes y peleas constantes con los demócratas, y de nuevo, eso frena nuestros objetivos de poder llegar a unas elecciones realmente transparentes y libres en Venezuela, para que sea el pueblo venezolano que decida quién es el próximo presidente de Venezuela y quién debería llevar las riendas del país durante la reconstrucción que tanto necesitamos. Trump dice, terminaremos con Venezuela si Joe Biden gana las elecciones. Sí, es el discurso que se ha utilizado muchas veces y lo que viven en la Florida y la política en la Florida es de utilizar el socialismo y el comunismo como el coco en los Estados Unidos, cosa que Estados Unidos nunca va a ser socialista ni comunista. Los demócratas no son socialistas ni comunistas tampoco. Lo que sí es interesante, y esto especialmente para la audiencia venezolana que nos está... También se decía que Venezuela no iba a ser Cuba, ¿no? Sí, en Estados Unidos existen dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Por ser un partido, un sistema de dos partidos, cada partido tiene mucha gente muy distinta adentro. Podemos ver en el Partido Demócrata como está, por ejemplo, Joe Biden, que es un moderado de centro, o Bernie Sanders, que es mucho más a la izquierda. Podemos ver como los republicanos tienen personas mucho más al centro y te dejan, por ejemplo, a Donald Trump, que es mucho más a la derecha. Pero por eso se mezclan muchos puntos de vista y muchas visiones. Lo que se dio en las primarias demócratas es una evidencia de que los demócratas no están inclinándose hacia el comunismo ni el socialismo, sino justamente al moderado. Por eso salió electo Joe Biden como candidato de los demócratas y no, por ejemplo, Bernie Sanders, que era la otra opción. Pues por esa razón, no, ese uso de Trump, de que si es electo Biden, Venezuela va a ser, pero en Estados Unidos va a ser una Venezuela, es totalmente falso. No puede ser más lejos de la realidad la elección del vicepresidente Biden a la Casa Blanca. Diego Sharif, que eres nuestro invitado. Diego, por ser demócrata, no necesariamente Biden tiene que actuar como Obama, que es, digamos, la referencia desde la distancia que podemos tener más cercana, aunque habría que recordar también que Obama fue el que calificó inicialmente a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos, ¿no? También. Sí, efectivamente. Y sin duda alguna, por eso como mencioné antes, es una política de Estado que comenzó con Obama como presidente de los Estados Unidos y Biden su vicepresidente, que fue esas primeras sanciones que se aplicaron en el año 2015 a violadores de derechos humanos que fueron partícipes de las protestas del año 2014. Desde entonces hasta ahorita se ha deteriorado mucho el país. La situación política, económica, social de Venezuela está muchísimo peor a lo que estaba en el año 2015. Y por esa razón las medidas por parte del gobierno de Estados Unidos se han intensificado durante el gobierno de Trump principalmente. Cuando sea electo Biden en noviembre, eso va a continuar siendo así. Se va a seguir aplicando, pero se va a ser mucho más honesto y mucho más sincero en la forma como se aplican hacia Venezuela. Un dato súper interesante y que no sé si se divulgó mucho en Venezuela es que del dinero recuperado de la corrupción aquí en los Estados Unidos se recuperaron casi 3 millones de dólares por parte de la corrupción venezolana en los Estados Unidos. Ese dinero se utilizó para construir el muro en la frontera con México. Pues esa es la política de Trump. La política de Trump no es realmente la reconstrucción de Venezuela o utilizarla hacia la transición de Venezuela. Lo que se utiliza realmente es para su propia política electoral estadounidense, que es ganar votos. Los venezolanos de la Florida pudiesen ser una porción importante de los votos necesarios para que él salga reelecto. Por eso su énfasis en utilizar a Venezuela como un ejemplo. Pero otra vez, es netamente electoral, para ganar votos, no necesariamente para poder lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. Ahora, 3 millones de bolívares lo puede tener más de uno en Venezuela hoy en su bolsillo. Claro, de ese pequeño 4%, pero 3 millones es nada, ¿no? Sí, y de ahí va poco a poco subiendo la cantidad de cosas que han participado y la cantidad de recursos que se han obtenido, y otra vez son utilizados para su campaña electoral, son utilizados para sus issues de campaña en los Estados Unidos, no necesariamente para lograr realmente el cambio que todos merecemos. A ver, Diego, puede, desde el respaldo que obviamente le tienes a Joe Biden, ¿puede recuperar Trump el terreno perdido? Porque la verdad es que Biden con quedarse callado tiene. Trump sí, como presidente, tiene que enfrentarse a la pandemia por coronavirus y sus implicaciones, uno en la salud, pero luego en la economía, una economía que lucía bastante robusta y eso era una de sus banderas, pero luego también a unos incidentes raciales que se repiten y que claro que hacen mella, claro que golpean la imagen de Trump también. Y bueno, sus declaraciones, obviamente, su personalidad también juega en su contra. Sí, sin duda alguna. Lo que falta mucho para las elecciones, y eso hay que ser muy, muy claro, que todavía faltan varios meses para las elecciones, alrededor de 70 días para que se dé el proceso. La diferencia entre Joe Biden y Trump cada vez se aumenta más. Joe Biden cada vez gana más puntos en esa diferencia. Algunas encuestas hasta lo ponen a 10 puntos de diferencia en las encuestas nacionales. Hay que recordar que el sistema electoral estadounidense es muy raro.
en el sentido que no se vota directamente por el presidente. Bueno, sí, digamos, se vota en cada estado tiene un colegio electoral que luego vota por el presidente. Y una elección que ya están dando, por cierto, hay gente ya votando. Correcto, hay gente ya votando por correo justamente por todo el tema del coronavirus, ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que está votando por correo físico para poder, bueno, no tener que tener el distanciamiento social y no ir a los centros electorales. Como el voto aquí tiene que ver mucho con los estados, a pesar de que Biden lleva una ventaja importante a nivel nacional, no significa que en los estados donde más se compiten los demócratas y los republicanos exista esa diferencia. Afortunadamente, ahí también la diferencia es grandísima. Biden está llevando una diferencia importante, por ejemplo, en Texas, que es un estado que siempre ha sido republicano y que esta vez Biden está en la delantera, en el margen de error, pero en la delantera. Biden está llevando una delantera importante en la Florida, está llevando una delantera en otros estados que son conocidos como swing states, o los estados que son justamente los que hacen la diferencia en un proceso electoral. Pues por eso hay mucha expectativa, hay mucha emoción de parte de nosotros, como venezolanos con Biden y los demás que estamos en la campaña con Joe Biden, de que el 3 de noviembre volveremos a tener un presidente de los Estados Unidos, todo el mundo, el planeta, que realmente sea una referencia, que sea un ejemplo a seguir, que pueda liderizar las fuerzas democráticas mundiales y que no sea el caso de Trump, que ha sido polémica tras polémica, que afecta a todo el mundo y que realmente no deja a los Estados Unidos bien parados en la lucha por la democracia y la libertad mundial. Te preguntaba por Biden y su posición con respecto a Venezuela. Estamos conversando con Diego Sharifker, miembro de Venezolanos con Biden. Pero te puedo preguntar también por Biden y Cuba, te puedo preguntar por Biden y Rusia, te puedo preguntar por Biden y China. Sí, y todos esos son, por ejemplo, ejemplos muy claros de las grandes diferencias de lo que son Joe Biden y Trump. Por ejemplo, Trump ha sido muy guabinoso, muy suave, muy poco cierto con el tema de Rusia. Las relaciones que Trump tiene en el trasfondo con Putin es una evidencia de cómo Trump coquetea con hombres fuertes, coquetea con hombres, le gustan las personas fuertes y las personas que mantienen control sobre sus países. Lo mismo con Kim Jong-un en Corea del Norte, lo mismo con Duterte en las Filipinas, lo mismo con Erdogan, por ejemplo, en Turquía. Es una gran diferencia con Joe Biden, que es un verdadero demócrata, que cree en la democracia, que por ejemplo sus grandes aliados serían Europa, no como Trump, que se peleó con Europa y que constantemente se distancia de ellos. Es un ejemplo muy claro de lo que sería la diferencia de una política y un gobierno de Joe Biden en la presidencia comparado con Trump. Otro ejemplo muy claro es el caso de China. En el caso de China, y lo vemos con los casos del coronavirus, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia del coronavirus todavía, hasta el día de hoy. Y eso fue principalmente porque Trump le dio prioridad a las negociaciones económicas con China a principios del año, antes de reconocer de que existía el virus, y basó toda su política en torno a manejar la crisis del coronavirus en los Estados Unidos a decisiones económicas y no en base a la ciencia y en base a la verdad. Pues esa es otra gran diferencia. Joe Biden cree en la verdad, cree en la ciencia. Y aquí se ponen dos ejemplos muy claros. Cuando Joe Biden era vicepresidente, él se encargó del manejo de la pandemia o la posible pandemia que se iba a dar con el ébola en el África. Y con el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo del mundo se pudo frenar que esa enfermedad mucho más peligrosa que el coronavirus saliera del continente africano. En este caso, vemos como la administración actual ha sido un desastre en el manejo del coronavirus y porque tantos cientos de miles de estadounidenses han muerto, al igual como cientos en Venezuela y en otras partes del mundo que se ven afectados por este virus. Fíjate, ya con esto voy cerrando, Diego. Habíamos hecho una encuesta un poco más temprano. Le preguntamos a eso a las 7 de la mañana a nuestra audiencia. ¿Cree que de llegar Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos cambiará la posición de ese país con relación a Venezuela? Fíjate cómo se reparte la posición, la visión que tiene el venezolano sobre Biden. 38,6% dice sí, va a cambiar, pero va a suavizar las medidas. 32,1% dice sí, va a cambiar, pero va a restablecer relaciones y va a acabar con las sanciones. 27% dice no, todo seguirá igual. Y solo 2,3% opina que sí, que va a cambiar, pero intensificando las medidas. Así lo ve nuestra audiencia. Sí, sin duda. Y ese es un trabajo importante. Por eso nos conformamos como un grupo que se llama Venezolanos con Biden, porque para nosotros era importantísimo que la campaña de Joe Biden tuviese una voz venezolana en torno a cómo atender la situación de nuestro país y que seamos venezolanos los que estemos participando en esa discusión. Y una cosa importante, y es lo que nos hemos enfocado mucho nosotros, no solo en Estados Unidos, sino especialmente en nuestro país, que es decir, ¿cuál sería el gobierno de Joe Biden en la Casa Blanca? ¿Cómo aumentaría? ¿Cómo sería un gran aliado para la transición democrática que tanto queremos los venezolanos? Pues por esa razón, esa es la lucha que estamos dando, esa es la labor, y estas encuestas nos demuestran que hay mucho trabajo que hacer todavía, pero que seguimos adelante, que cuando Joe Biden sea electo presidente, sabremos todos que realmente es un gran aliado para todos nosotros y es la persona que necesitamos en la Casa Blanca para que se cumplan nuestros anhelos que tanto todos soñamos todos los días que se cumplan. Diego, agradecido por tu tiempo. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Saludos. Un gusto,